Estudios de Animación ICAI y Producciones Cucurucho, con el apoyo de British Council, presentan Galaxia K, un mundo de animación. Hoy te presentamos los comienzos de la animación con marionetas en Cuba y sus principales exponentes en la televisión. Aprenderás sobre el banco de expresiones y la sincronía labial para tu personaje. Y además conocerás al animador Quirino Cristiani y los hitos que marcó este artista en la historia de la animación. ¡Comenzamos! Ha llegado el momento. Estamos en la hora del pico. La entrada de la animación stop motion a la televisión se hace oficial en abril de 1966, con la fundación del Departamento de Marionetas de los Estudios Fílmicos de la Televisión. Así comienza la producción de una gran variedad de obras en temática y visualidad, con predominio del uso del papel recortado y las marionetas. Reinaldo Alfonso, que ya trabajaba en dibujos animados, y Hugo Alea, que se formó con Miguel Fleitas en el ICAI, destacaron por su gran creatividad y calidad artística. De ahí nacieron canciones infantiles, programación de cambio, spots de bien públicos y cortos de ficción, algunos adaptados de la literatura o el teatro. En una gran ciudad mexicana, mucho antes del descubrimiento de América, vivían dos hermanos. Tenían muchos años, pero nadie en realidad sabía cuáles eran sus edades ni por qué razón no habían crecido. Se llamaban Zick y Zock. Este es Zick. Hola. Y este. Y este. ¡Bah! Vamos, sal. No, te digo que salgas. Y yo te digo que no. Y este es Zock. De las obras más relevantes de esta época se encuentran El abuelo de la sierra, Los zapaticos de rosa, El canto de la cigarra, El circo, Papou y la serie El profesor. Pues esto, como les decía, el sol es el causante de los cambios de temperatura y a su vez las diferencias de temperatura entre una localidad y otra producen los vientos. La realización de animados en Cuba hacia la década del 80 alcanza un momento de esplendor. Penosamente, la llegada de la crisis económica de los años 90, conocida como periodo especial, provocó el cierre de los estudios. No se realizaron animados en la televisión por 7 años. No sería hasta el año 2000 que se volvería a producir animación en la televisión cubana, con la reapertura de los estudios y la llegada de nuevos artistas que retomaron la técnica del stop motion. Hola, te saludo desde Animateca, el planeta más creativo de la galaxia K. Y he empezado con estas muecas porque no quieres que tu marioneta, la que aprendimos en la clase anterior, tenga expresiones, pueda hablar. Eso es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Hoy vamos a hablar de, dentro de la técnica de papel recortado, cómo hacer un banco o biblioteca de expresiones. Acompáñanos. Pues como te decía, en el día de hoy vamos a hacer que nuestras marionetas se expresen. Se expresen además de con palabras, con sus expresiones. Si nos fijamos cuando vemos hablar a otra persona o cuando vemos un dibujo animado, casi todas las expresiones de la cara
se pueden dar con el movimiento de las cejas, de los ojos y de la boca. Y realmente ahora mismo está muy cerca de ti lo que es un banco o una biblioteca de expresiones. Porque cuando mandas un mensaje a través de las redes sociales, generalmente usas para apoyarte esos famosos emojis, término que viene del japonés. Y los emojis no son más que ideogramas que transmiten sensaciones, diferentes estados de ánimo. Alegría, tristeza, impresión, susto, sueño. En la técnica de papel recortado, podemos decidir dos formas de dar esa cantidad de expresiones que necesita nuestro personaje para expresarse. O sea, ¿cómo podemos conformar esa biblioteca o banco de expresiones? Una forma es cambiar las cabezas. O sea, tenemos muchas cabezas, tal y como ocurre con los emojis, y las vamos sustituyendo en nuestras marionetas. La otra forma, que es en la que quiero profundizar en el día de hoy, es tener una cabeza, dejar solo la nariz en esa cabeza y hacer un cambio de ojos y bocas para lograr que la marioneta se exprese y hable. ¿Cómo empezaron los dibujos animados? Vamos a recordar algo hace tanto tiempo. Él es Quirino Cristiani, el artista italo-argentino que realizó el primer largometraje completamente animado, El Apóstol, en 1917. Para el filme se utilizaron 58.000 dibujos realizados por él solo, además de varias maquetas que representaban edificios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Resulta curioso que la película no estaba dirigida a un público infantil. Era un tema adulto de crítica social sobre el presidente Hipólito Yrigoyen. Los primeros trabajos de Quirino Cristiani fueron caricaturas que publicaba en diarios y revistas. Es en 1916, con tan solo 19 años, que el director de un noticiero cinematográfico le pidió dibujos en movimiento para el final de sus materiales. Eso lo impulsó a desarrollar su propia técnica. Cristiani tenía dos formas de trabajo. En una, elaboraba diferentes poses de un mismo personaje, y al sustituirlas frente a cámara, generaba una ilusión de movimiento. O hacía marionetas articuladas, hechas de cartulina negra y delineadas en línea blanca. Luego cosía todas las partes y con la marioneta realizaba la animación cuadro a cuadro. En la película usaba el negativo para que la imagen se viera blanca y todos los personajes y fondos delineados en línea negra. En septiembre de 1931, Cristiani vuelve a marcar un hito en la historia de la animación, al estrenar Peludópolis, el primer largometraje animado sonoro. Desafortunadamente, dos grandes incendios destruyeron casi toda la obra de Cristiani. Solo se conserva esta película, El mono relojero, de la cual mostramos imágenes. En su honor, nacen en el año 2018 los premios Quirino, para reconocer el talento y la creatividad de la industria de animación iberoamericana. Para esta demostración vamos a usar una marioneta de papel recortado que ya tengamos previamente hecha, y como queremos enfatizar en lo del banco de expresiones, o sea, en todo lo que es el banco de expresiones, hemos hecho una marioneta un poquito más grande. Para la explicación en el día de hoy vamos a utilizar una marioneta de papel recortado, tal y como la construimos anteriormente, lo que la hemos hecho en una dimensión un poco mayor para poder explicar mejor lo que es el banco de expresiones, ¿no? Cómo le vamos a poner las expresiones a este personaje. Hay varias cosas que tenemos que puntualizar al respecto. Una es que elegimos dejar la nariz y cambiar ojos y boca, pero los ojos del personaje siempre tienen que estar en el mismo lugar de la cara. No puede ser que cuando estemos trabajando con el personaje, el ojo como tal se nos mueva del lugar. Entonces podemos hacer con un lápiz una marquita de en qué posición de la cara van a estar esos ojos, que siempre debe coincidir la órbita de los ojos, la esfera de los ojos, en la posición que se va a encontrar. Y dos, algo muy interesante, que es que para el que el personaje hable,
necesitamos recrear las vocales. Por ejemplo, miren mi boca. A es la boca un poquito abierta. E, I, O, U. Pero además, para que el personaje hable, nos va a hacer falta una boca cerrada, que es la boca que coincide con esas consonantes que nos hacen cerrar la boca. Como por ejemplo, M, P, B. Entonces, es importante que antes de trabajar sepamos qué va a ser nuestro personaje, para no hacer 30 bocas y realmente en la historia que queremos contar no nos hacen falta tantas bocas. Entonces es importante ubicarse qué acciones va a realizar el personaje para entonces construir aquellas bocas que nos hacen falta. Como pueden ver aquí, hemos recreado los ojitos, que como les decía, siempre tienen que estar en el mismo lugar. En mi caso, para el día de hoy, yo construí las pupilas del personaje, las construí sueltas para que el personaje pueda mirar a un lado y al otro. Las cejas podemos ponerlas desde el principio, pero también pueden aparecer solo en el momento en que queramos enfatizar algo que le está pasando al personaje, como asombrarse o ponerse triste. Pero también está la opción de tener, si el personaje es muy chiquitico, a veces cuesta mucho trabajo construir la pupila del ojo tan pequeñita. Y entonces lo que hacemos es que hacemos un juego de ojos diferentes. Unos mirando para acá, otros mirando para allá, otros mirando para arriba, otros mirando para abajo. Ahora, en cuanto a los ojos, ¿en qué va a consistir el banco de expresiones? El banco de expresiones de esta marioneta va a consistir en un juego de párpados. Aquí tenemos un párpado semiabierto, aquí ya está a punto de cerrarlo y aquí tenemos un párpado cerrado. Normalmente en el papel recortado nosotros solemos trabajar con un color de párpados que no es el color de la piel, sino un poquito más subido, porque es más expresivo a la hora de animar. Miren cómo nos queda el personaje con sus cejas, sus ojos y sus pupilas puestas. Ahora, como el personaje está sin boca, le voy a poner una boquita. Y como pueden ver aquí, esta boca se corresponde con la letra A, esta se corresponde con la letra E, la I, la O, la U y la consonante cerrada MPB. También he hecho una risa y he hecho como una U un poco más grande para la sombra. ¿Ok? Entonces vamos a hacer que nuestro personaje cambie de expresiones. Así lo pongo triste. Y así lo pongo alegre. Le pongo esta boca llena de dientes con muchísima alegría. Entonces, si queremos que el personaje hable, vamos a construir ahora una frase muy sencilla. Por ejemplo, en la palabra hola, cada sílaba la vamos a trabajar con la vocal que conforma esa sílaba. En el caso de la palabra hola, sería O y A. Pero si voy a decir hola mamá, sería hola, A, y la palabra mamá sería A, A. Vamos a ver cómo funciona en el personaje. Hola. La O. Tiramos una foto. Colocamos la A. Tiramos otra foto. Colocamos la boca cerrada para las consonantes MPB. Primero luego viene la A, ma. Tenemos que retirar la A y volver a poner la consonante cerrada, y luego cambiamos y volvemos a poner la letra A. Y nuestra personaje va a decir hola mamá. Después de lo aprendido en el día de hoy, ya nuestras marionetas pueden comunicarse mejor y nos pueden transmitir sus sentimientos y emociones. Nos vamos ya de Animateca. Recuerda siempre que por suerte la creación es infinita y todo lo que existe se puede animar. Chao.